Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Ayer hicimos pues un pequeño avance a través de una entrevista con Isaí Blanco, el portavoz de Coalición Canaria en La Oliva, que mostraba el rechazo que ha sentido esta formación nacionalista a las declaraciones de Pilar González, de la alcaldesa de La Oliva, sobre su intención y petición a la Viceconsejería de Cultura de trasladar la casa consistorial a la Casa de los Coroneles. Decía que La Oliva era un municipio de excelencia que merecía unas instalaciones dignas y que esta infraestructura, la casa consistorial, se había quedado pequeña y obsoleta para el volumen de trabajadores. Bueno, esto ha tenido sus reacciones porque estamos hablando de un bien de interés cultural que además la Viceconsejería de Cultura estos días, o concretamente durante los últimos meses, está cuidando especialmente y rellenando de una programación que verdaderamente echábamos de menos en la isla Majorera, en una casa que ha estado bastante abandonada durante los últimos años. Hoy tenemos con nosotros, para abordar este tema, a Pedro Carreño. Bienvenido, Pedro. Buenos días a toda la audiencia también y gracias por invitarme a estar aquí. Al contrario, siempre un placer contar con usted en esta casa. Tenemos también a Ibaya Suárez. Bienvenida. Pérez, perdón, Ibaya Pérez. Ibaya Pérez de Coalición Canaria, que además hacía mucho tiempo que no veíamos y que nos alegra mucho que hoy esté aquí. Y David Fajardo. Buenos días. Gracias también por estar aquí de Coalición Canaria. Bueno, supongo que están al tanto de una cosa y de la otra, de lo que dijo la alcaldesa y de lo que decía ayer Isaí Blanco. Antes que nada, Pedro, si nos retrotraemos un poquito más, la Casa de los Coroneles se está cuidando, más allá de si sea un destino para una casa consistorial o no, se está cuidando como merece y su entorno. Bien, es verdad que la Casa de los Coroneles últimamente ofrece una programación cultural muy atractiva, pero desde luego yo que he sentido y he vivido primero porque nací allí, segundo porque desde que estaba en ruina la he sufrido, y yo sí creo que la Casa de los Coroneles y su entorno, que es extraordinario. A mí me gusta siempre recurrir, y lo digo siempre, o sea, en los años 80, cuando la casa estaba bastante abandonada, yo conocí, no sé cómo, al que en ese momento era era el director general de Bellas Artes de España, Javier Tucel, un historiador muy importante, con muchos libros, mucho conocimiento, y por eso estaba ahí. El caso es que él vino a La Oliva, fue el primero que dio el dinero para apuntalarla porque se estaba viniendo abajo, pero cuando él vio todo aquel contexto, cuando él estuvo en aquella obra, dijo lo que yo siempre, que la gente no repara en ello, dijo, esto es el equivalente a la Alhambra canaria. Con esto quiero decir o sea, lo que él vio y sintió en aquel conjunto arquitectónico extraordinario que se remonta, porque hay desde el gótico hasta finales del siglo pasado, que está totalmente abandonado, que incluso yo digo algo que debería hacer el gobierno de Canarias, como es restituir la imagen histórica de la casa, aunque solo sea eso, ni siquiera eso. Por lo tanto, es verdad, hay una programación, pero es verdad que para mí todo el conjunto es no abandonado, lo siguiente. Efectivamente, el entorno, ¿no? Hemos hablado en muchas ocasiones de la Casa del Inglés, hemos hablado, bueno, pues prácticamente del entorno del municipio de La Oliva. Y vaya, ustedes ayer enviaron un vídeo muy cerca de la Casa de los Coroneles con su rechazo unánime. Precisamente lo grabamos desde la ermita de Puerto Escondido y queríamos hacer un poco un recopilatorio de todo porque sentimos que esto ha sido todo muy confuso desde que se presentó la moción. La moción carecía de cualquier sentido, estaba firmada por todos los grupos políticos que conforman el grupo de gobierno y era muy confusa, era muy escueta, contenía de hecho muchos errores, algunos de los cuales se corrigieron en el propio pleno, pero ni ellos mismos tenían muy claro lo que pretendían. ¿Sí? Constaba de 2 puntos la moción y el primero de ellos era pasar la casa consistorial a la Casa de los Coroneles, tal cual.
Y luego cada uno de ellos defendía que sí su uso, que sí la gestión, que sí, pero todo muy etéreo, muy confuso. Nosotros mismos nos mirábamos un poco como porque no querían cambiar el punto, pero tampoco se ponían de acuerdo en qué es lo que estaban defendiendo exactamente. Al final lo que se diga no queda en nada, lo que estamos aprobando es lo que se quede en el papel. No quisieron cambiar el punto, entonces votamos en contra porque no nos parece. Sí es verdad que quiero hacer un matiz también en relación con las palabras de Isaí ayer, con el tema de, porque no solo se hablaba del uso y el uso de la casa consistorial, sino que luego se habló de la gestión. Sí creemos que el ayuntamiento no tiene la capacidad para poder gestionar lo que es la oferta cultural que conlleva la Casa de los Coroneles. Si nos ponemos en el punto de que fuera, por ejemplo, la Concejalía de Cultura, tenemos un personal maravilloso en la Concejalía de Cultura que está trabajando para que cada año la programación cultural del municipio sea más y mejor, pero ya está a tope precisamente con todos los centros culturales, con auditorio, está a tope. Si encima le cargáramos eso sería inviable. Claro. Lo que sí podemos hacer, el ayuntamiento, es colaborar en la gestión de la Casa de los Coroneles, que creo que no es que podamos, es que debemos colaborar. Y ni siquiera se está colaborando. Y eso no quita que se les ceda. La Casa de los Coroneles, siempre que se ha pedido para un evento cultural, se les ha cedido. Esto va también en alusión a que creemos que un poco esto ha sido un poco de perreta, si me permiten la palabra, porque se le denegó la casa cuando Pilar González la pidió para hacer una rueda de prensa por los primeros 100 días del nuevo gobierno, y a eso se le dijo que no, cosa que a mí me parece de lógica, porque es una casa que tiene que servir para todos, para oferta cultural, para abierta a todos los vecinos. Nunca se le ha negado a nada, siempre que sea relativo a la cultura y en pro de la cultura, pero esto era algo político y ni siquiera institucional, que por ahí podría también tener cierto sentido que se diera. No tenía sentido. Y luego también la importancia que tiene de la ermita de Puerto Escondido es propiedad del ayuntamiento y ha pasado años y años intentando restaurarla, pensando en qué se podría poner allí. Importante también que saquen el Consejo Municipal de Patrimonio, que aquí Pedro también forma parte, y que, claro, al haber cambiado el grupo de gobierno hay que conformarlo otra vez, porque ciertos nombramientos dependen de los cargos que hay en ese momento en el ayuntamiento. No se ha formado de momento. No se ha formado de momento, y está ya genial porque es un órgano consultivo. Tienes primera mano con los vecinos, con la gente que tiene sensibilidad con el patrimonio, para escuchar sus reivindicaciones, sus opiniones. No se pueden tomar tampoco decisiones unilaterales de decir, pues ahora pongo el ayuntamiento aquí, sin escuchar al pueblo, sin escuchar. Es que nos parece incoherente. Bueno, incoherente es lo que decía ayer precisamente Isaí Blanco, David, que no le parecía que trasladar una casa consistorial a una casa como de los Coroneles fuera una decisión con sentido común. Lo que sí está claro, y apunto un poco lo que mencionaba Ibaya, es que el ayuntamiento de La Oliva, por ejemplo, como el de Puerto del Rosario, por poner un ejemplo, se han quedado muy pequeños para los servicios que actualmente, y el COVID lo ha puesto de manifiesto. Es un ayuntamiento, además, con mucho pasillo, muy implicado, es decir, es un ayuntamiento difícil para atender al público. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Tenemos falta de espacio. Ahí, antes de nosotros abandonar el ayuntamiento, habían alternativas, habían proyectos para ampliar las dependencias, y en la parte política, sinceramente, ya si proviene de la alcaldesa, no me sorprende para nada. Esto no es nuevo. Esto ya de su padre Domingo hubo una apuesta firme en esa ilusión de ocupar la Casa de los Coroneles con este fin. Ahí Asamblea Majorera nos contaban nuestros antecesores que lucharon y quitaron esa innecesariedad, porque vamos a ver, me preocupa con todos los problemas serios que hay ahora mismo, más que nunca con las consecuencias de la pandemia, como para estar pensando en tremendo despliegue, abrir frentes o problemas que no son necesarios ahora mismo. Parece que está, incluso a veces se me ocurre que se está desviando la atención para llevar a cabo otras gestiones, porque es que de verdad no. Primero me preocupa que no hayan escuchado a los colectivos, a raíz del pueblo, nuestra semilla cultural, una referencia insular, y que así tan a la ligera tome eso y se encuentre con la oposición rotunda. Y la segunda son, una vez más, los síntomas de que ese grupo de gobierno no tiene interacción, no están conectados, ni hay una línea conjunta de actuación. No solamente es la exposición de motivos que daban
cada portavoz parecía que iba por un camino distinto, mientras que en el papel se recogía otro. Lo sufrimos también en la moción que defendí sobre la moratoria de los molinos eólicos y paneles fotovoltaicos. La llevé en febrero, cosa que nos hicieron modificar, quitaban el contenido esencial, que era solicitar al Gobierno de Canarias una moratoria, y la sorpresa fue que en el pasado pleno, 2 meses valiosos que hemos perdido por cuestiones partidistas, porque no entiendo por qué en febrero nos vetan esa moción, y luego el pasado jueves llevan idénticamente una, que desde luego apoyamos, porque tenemos que estar a una en esta lucha, tenemos que defender el territorio del municipio de La Oliva, y criticábamos al mismo tiempo la pérdida de tiempo, 2 meses valiosos. Constantemente están peleando entre departamentos y departamentos, que si quién tiene que recoger la mala hierba de la avenida Juan Carlos I, que si es la Concejalía de Limpieza o la de Jardines, que si no se dejan la maquinaria de una concejalía a otra, que a ver quién lidera más las notas de prensa. Es un pacto que entró con calzador, entró a presión, con el único afán de desplazarnos de la alcaldía. Bueno, pero que ahora y lo cuentan, sufrimos David, todos. con todos los grupos de gobierno, o todas las formaciones políticas, perdón, dentro del grupo de gobierno, a excepción de Coalición Canaria. A excepción de Coalición Es decir, Canaria que y Nueva conquistar Canaria. A la oposición, efectivamente, Sí, han conquistado, podido... y ahí a colación de eso me gustaría escuchar al viceconsejero de Cultura, del partido Podemos, cómo declara públicamente una cosa mientras su compañera concejal de Podemos, ellos dicen que la han expulsado, ella en acta recoge que ni siquiera ha sido notificada. El viceconsejero vota su oposición a que sea utilizada a tal fin, mientras su compañera concejal de Podemos en el grupo de gobierno vota a favor. Entonces, si lo pudiera aclarar... No vamos a poder entrar con una conexión telefónica, no vamos a poder entrar porque no puede participar en este momento, pero sí nos hubiera gustado efectivamente que Juan Márquez hoy diera su opinión, pero de todas maneras, durante esta semana vamos a volver a intentarlo para que también pueda dar su opinión. También habíamos invitado a la Asociación Cultural Raíz del Pueblo. La verdad que Concha no nos ha contestado, no sé si Pedro Carreño ha tenido más suerte para que también pudiera dar su opinión, la misma que dio a través de las redes sociales, con contundencia. Además, lo hizo para que también pudiera participar en esta mesa. Lógicamente, bueno, yo formo parte de la asociación y efectivamente desde la presidencia se hizo un comunicado con el que yo estoy totalmente de acuerdo. Sí quiero añadir a todo esto, porque yo no soy político en este momento, que hemos mantenido varias reuniones con la alcaldesa y a mí las inquietudes que ella tiene por el patrimonio sí me han parecido totalmente coherentes. O sea, quiero aplaudirle y quiero pensar que algo de lo que ha dicho pues se vaya a llevar a cabo, ¿no? Lógicamente, yo no puedo estar de acuerdo con ese uso que puede tener el patrimonio. Es verdad que La Oliva necesita un ayuntamiento, un edificio moderno, un edificio que dé cabida. Al menos más amplio, ¿no? Sí, que dé cabida a eso, pero no precisamente la Casa de los Coroneles, porque el patrimonio es otra cosa. El patrimonio es nuestro pasado, es nuestra historia, da dignidad al pueblo, da nobleza, da muchos puestos de trabajo. Y yo no sé quién le pudo aconsejar o qué fue lo que pasó para llevar esa moción, que me parece que, bueno, primero porque tendría que pasar muchos filtros para eso ser una realidad. Pero bueno, yo por encima de todo, la Casa de los Coroneles quiero defenderla como un bien patrimonial vinculado al pueblo, como parte de nuestra historia esencial. Y porque... También a favor, Pedro, de que la gestión de esta Casa de los Coroneles sea de Fuerteventura y no del Gobierno de Canarias. Mire, tengo mis dudas. Yo pensaba que el Gobierno de Canarias, lo digo así sinceramente, debería haber respondido ya hace tiempo a algunas cosas, como por ejemplo el entorno de la Casa de los Coroneles. Sí. Se ha venido todo aquello abajo, se ha secado todas las palmeras, que dicho sea de paso, el ayuntamiento ha podido mantenerlas aunque sea con vida y no lo ha hecho, no ahora, sino de aquí para atrás, etcétera, etcétera, todo aquel entorno de las paredes, aquellas que se están viniendo abajo, y no lo ha hecho. O sea que no podemos ponernos, lo digo así, flores de, oye, mire usted, que nos hemos olvidado totalmente del patrimonio. Ahí está la Casa del Inglés,
la Casa de los Coroneles, la Casa del Coronel, que es propiedad del ayuntamiento, la Ermita de Puerto Rico, que también es propiedad del ayuntamiento, pero así, y así todo, o sea, que no, o sea, que... Bueno, efectivamente, ¿qué han hecho el resto de los grupos de gobierno o partidos políticos de aquí para atrás? Y vaya, porque ustedes también estuvieron al frente del Ayuntamiento de La Oliva y como apunta Pedro Carreño, pues en materia de patrimonio, si bien es cierto que hubo una defensa, pero ¿qué se consiguió? Pues la verdad que, por desgracia, poco. Yo hablo por el tiempo que yo estuve, porque, por ejemplo, proyectos como el de la Ermita de Puerto Rico, o Puerto Escondido, estamos hablando del mismo emplazamiento, son proyectos que conllevan una legislatura perfectamente. ¿Por qué? Porque son proyectos que llevan tiempo, necesitan más, hablando de un BIC, necesitan de un proyecto básico, necesitan de un restaurador, todo tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio del Cabildo con todos sus informes favorables y tiene que haber una progresión. Y para eso también tiene que haber un compromiso de que esté quien esté en el puesto, en el sillón, siga hacia adelante remando en la misma dirección. El problema es que cuando todo cambia, cuando o cambia de gobierno o cambia la legislatura, cada uno tiene sus prioridades, cada uno quiere verlo de otra manera y no se sigue, se empiezan a difuminar esos proyectos. Y así ha pasado que muchos proyectos empiezan y luego se quedan en un cajón porque no se le da la prioridad que necesita. Por eso es tan importante escuchar al pueblo, porque el pueblo tiene claro lo que quiere y tiene claro lo que hay que hacer. Y esté yo, esté quien sea, quien venga después, lo que pasa es que mientras no se escucha a la gente, pues cada uno tirará por donde mejor le parezca y así pasa que luego se queda en deterioro todo esto. Yo me hubiera quedado muy contenta si, vamos, para mí te diría que hasta mi prioridad número 1 era, si hubiera podido hacer los 4 años, poder reformar la ermita de Puerto Escondido y lo que conlleva una programación o un objetivo, una función en su interior. Bueno, miren lo que se hizo con el Museo de la Silla, ¿no? Por la ejemplo. Casa de la Silla, por ejemplo, que es un gran ejemplo de cómo se puede rehabilitar, restaurar, dotar de vida a un espacio que hasta ahora, bueno, pues también lo necesitaba. La Casa del Inglés, David, todos los días pasamos por allí, todos los días vemos que está en un estado además peligroso porque hay muchas personas que están transitándola, incluso para hacer fotografías, y en cualquier momento puede ocurrir hasta una desgracia. No quiero ser yo catastrofista, pero puede ocurrir porque además hay libre acceso. Está encima, cerca de una carretera. Estamos hablando de que incluso, bueno, pues puede interrumpir hasta una vía. En los últimos días de Andrés Brianço se hablaba sobre que el contrato de compraventa ya estaba siguiendo todos los trámites, que el Cabildo iba a tener el patrimonio o la soberanía de esa infraestructura, pero después llegó Sandra Domínguez y confesó que mientras no hubiera escritura, aquí no había nada y ella no tenía ninguna escritura sobre eso. ¿Sabemos en qué punto se encuentra exactamente? Yo ahora mismo me sorprendió que en los últimos días de gobierno el consejero publicara que se había solucionado los problemas de escritura y litigios que habían entre propietarios. Invito a que el consejero nuestro, Raico de León, que está súper volcado y tiene conocimientos en este tema, venga y lo aclare. Desde luego se cae el alma cada vez que pasas, como bien dices, Nuria, y no solo esa casa noble, sino que además, por ejemplo, se me ocurre la Casa de la Costilla, cada vez que pasamos también se ha grafiteado enormemente, se está desmoronando, y ahí recuerdo que en la anterior legislatura se mantuvo contactos con la propiedad a la que se negaba a que fuese cedida y catalogada como BIC, porque quería incluir en el paquete de venta pues una cantidad de hectáreas de Malpaís hacia atrás increíble. Entonces el siguiente paso que pasaban los técnicos del Cabildo era aplicar la normativa BIC y empezar a expropiar, porque un propietario o conjunto de herederos no quieran soltar es parte de nuestra historia y tenemos para eso están los instrumentos legales de conservación. Sin embargo, vamos a ver, lo de la Casa del Inglés, que para mí es una vergüenza, para mí es una pena, para mí es el mayor síntoma de dejación que se puede tener sobre un bien de interés cultural. Todo estaría resuelto si el consejero, dentro de 5 minutos, decretara, primero, la conservación, mantenerla, o sea, apuntalarla
etcétera, y todo a costa, la ley lo tiene bien claro, y todo a costa del propietario. O sea, mire usted, ha pasado años y años y años en que si la compro, no la compro, la gente ya muchas veces lo toma a risa, y tú dices, chacho, no puede ser, y todo parece que no, mire usted, está en la mano del consejero del Cabildo, que es el responsable de los bienes de interés cultural de Fuerteventura, de que mañana la casa se empiece a apuntalar y se tomen las medidas cautelares como obliga. Además, me parece una dejación de responsabilidades del propio político, en cuanto que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Y ni siquiera eso le cuesta nada al Cabildo. Fíjense ustedes, no le cuesta nada al Cabildo. Lo digo así porque conozco la ley. ¿Le costaría al propietario? Pues ni siquiera eso. Una casa con unos valores extraordinarios, con unas pinturas murales extraordinarias que se están perdiendo porque el agua se la está llevando. Una casa que además tiene peligro, pero bueno, aparte de todo eso, es lo que significa para la historia. Es lo que significa para que nosotros no seamos solamente un referente de sol y playa. No, mire usted, nosotros tenemos una historia extraordinaria, una historia que teníamos también que enseñársela a nuestra gente para que la comprendan, para que la disfruten, para que puedan participar de ella. Y lo demás me parece hablar, que para atrás llevamos, mire ustedes, con las migajas de las obras, de las cosas innecesarias que se han hecho en Fuerteventura, nuestro patrimonio estaría, pero vamos, con alguien que mirara. Ustedes, mire, solamente con el mamotreto ese del Palacio de Congreso que se hizo, solo eso es más importante el patrimonio por todo lo que significa para la isla, porque es nuestra historia, es nuestra identidad, porque da puestos de trabajo. Eso es más importante, mantener el patrimonio, que haber hecho, por ejemplo, ese edificio. Y ya no digo eso, digo otras y otras cosas. Tú ves, te paras muchas veces y dices, bueno, ¿cómo es posible que haya una necesidad tan extrema y se gaste el dinero en esto? Bueno, ustedes ponían el acento sobre la ermita de la Capellanía, ¿no? Que decían que estaba en una, que es lo que apuntaba también Ibaya, ¿no? O sea, que sí han denunciado desde Raíz del Pueblo, que parece que ahora está pues en el centro de la polémica a cuenta de las declaraciones de la alcaldesa, pero que Raíz del Pueblo es cierto que lleva ejerciendo una labor informativa a todas las autoridades y de recordatorio de lo que se está abandonando y de esa dejación de funciones. David. Un inciso solo que confundí, no puede prestar a confusión que nombré los dos inmuebles, la venta de las hectáreas y demás, me refería a la Casa de la Costilla, la Casa del Inglés, como bien ha expresado Pedro, pues sí es verdad que se ha dejado en el tiempo y no hay justificación alguna de verla caer. Quizás discrepo un poco con lo del palacio, sí es verdad que no deja de ser cultura, no deja de ser educación, por fin la isla tiene un centro de estudios 24 horas, una sala de estudios 24 horas, se han instalado las dependencias de la UNED, son presupuestos que no tiene que ver con... Son proyectos que no tienen que ser, claro, pueden ser complementarios. Era muy necesario. Exacto, que no están reñidos uno con el otro o hay que elegir uno sobre el otro. Hay muchísimas cosas que son compatibles entre sí y sí estoy de acuerdo con Pedro. El problema es que sonará a cliché porque es que al final todos los políticos decimos lo mismo, pero es que por desgracia es una gran verdad, es que la burocracia va muy lenta y los procesos legales van muy lentos. En el mismo caso de la Casa del Inglés, se estuvo mirando el tema de la expropiación porque no llegaban a un acuerdo económico en cuanto a la venta y se estuvo alargando hasta que ya iba a ser inminente la expropiación y ahí fue en el último momento cuando sí se llegó a cierto acuerdo. Es que siempre parece que vamos como hasta el final y eso es lo que demora, lo que hace que todo se dilate tanto en el tiempo. Bueno, todo se dilata, pero en algún momento hay que empezar, ¿no? Está claro, si no se empieza, no se termina. Efectivamente, y el problema es que quizá se ha tardado mucho en empezar, Pedro, sí. Porque es verdad que Ibaya, al frente de Cultura, bueno, pues obras son amores, ¿no? Y ahí ha habido un trabajo y una gestión que se puede defender y un cariño por el patrimonio. Pero es que anteriormente a Ibaya, si nos vamos un poquito más hacia atrás, pues quizá no ha habido nunca, más allá de la propia sociedad civil, de los vecinos, ese empuje por parte de la institución. Vamos a ver, nosotros desde el Centro Cultural Raíz del Pueblo ha hecho una labor, hay que poner que ha sido Concha la presidenta, la que siempre pues está detrás dedicando las 24 horas del día a ello,
y hemos hecho una labor de concienciación, de vincular a la gente con el patrimonio. Se han realizado todos los años unas jornadas patrimoniales siempre que hemos podido, etcétera, y se ha hecho muchísimo. La ermita de Puerto Rico, que es una ermita propiedad municipal, hemos hecho también todo lo por mejorar todo, no solo el entorno, sino también la limpieza de todo aquello que estaba acumulado de basura. Pero es verdad que no podemos escudarnos en que los procesos son largos y engorrosos, porque es verdad, pero hay que empezar. Exacto. Se podía haber empezado hace 50 años. Y pero estaría fíjense hecho. usted, Y estaría arreglar la puerta, limpiar aquello, cumplir la ley, que significa abrirla varios días a la semana, motivar aquello para que la gente lo vea. Eso no cuesta nada, no cuesta nada. Y además, en algunos sitios se han inventado la figura de personas que van a ser en museos incluso, que hacen la visita, etc. Eso no cuesta nada. Y se hace de hoy para mañana. Con la Casa del Inglés, exactamente igual. Con la Casa de la Costilla, yo sí tuve bueno, nos quejamos, pero un día le dije a quien se quejaba que tenía responsabilidades políticas, ¿cuántas veces ha llamado usted al propietario? Dígamelo. Ah, no, nunca. Entonces, se decía tantas cosas y tal, y ni siquiera se había tenido una primera vinculación con el propietario. Pero proteger el patrimonio significa hacer acciones que conlleve a protegerlo. Bueno, yo es que veo en la isla maravillas como la Casa de la Costilla, etcétera, etcétera. ¿Qué se ha hecho? La gente está empezando bueno, ya llevan tiempo con escribir en las casas antiguas, etcétera. Nada, no hace nada. O sea, yo pondría nada más llegar al aeropuerto, que sepan que aquí en Fuerteventura no se puede hacer esas barbaridades, que lo sepan, y que eso les cueste caro cuando localizamos a una persona que haya hecho esa barbaridad y que luego se marcha. No, mire usted tendrá que abonar antes de marcharse los daños que usted ha causado aquí al patrimonio, porque lo están llenando por todos sitios alegremente. De acuerdo. Ahí no es que me esté justificando, el criterio técnico de Pedro es tan necesario como verdadero, claro, pero sí que tengo que aclarar las competencias cuando son de un partido o de otro. Ciertamente, patrimonio histórico en el Cabildo ha sido un área del Partido Socialista, concretamente del que hoy es alcalde de la capital, y sus labores ha hecho, yo no quito nada, pero especialmente esas, pues sí que les compete, y contactar con el propietario de la Casa de la Costilla sí que puedo dar fe, porque me mandaban a mí, era yo quien llamaba e insistía una y otra vez con él. Luego actuaciones se han rescatado cuando teníamos la alcaldía ya en pasadas legislaturas en La Oliva, los molinos Molino Esteves, la Molina en Corralejo, la Casa Alta de Tindaya, la red de museos fue impulsada por... Pero David, por ejemplo, para no entrar en quién ha hecho una cosa y otra, porque creo que el debate no va para ahí. Exactamente, hay una dejadez conjunta. Efectivamente, porque si nos fuéramos hacia atrás, entonces seguramente encontraríamos algún consejero, y más en La Oliva, o concejal del grupo de gobierno de Coalición Canaria, y entonces todo se daría la vuelta. Para no caer en un debate político y sí en el hecho de la falta de la dejación de funciones, de su obligación como trabajador, como estamos viendo. Acabas de decir la Casa Alta de Tindaya. Sí. La Casa Alta de Tindaya fue una casa que se rehabilitó, se restauró, que además iba a ser el lugar donde aquel proyecto monumental de Chillida se exponía estuvo expuesto, pero ahora mismo... Ahora mismo está cerrado de nuevo. Pero está cerrado desde que incluso ustedes estaban al frente del grupo de gobierno. Quiero decir que no es de ahora, no es de los últimos... La legislatura pasada es cuando se estaba durante un periodo corto de tiempo. ¿Por qué se cerró? Exactamente los años. No, porque es que otra vez arrastramos, es que tengo que entrar otra vez a cuestiones políticas, porque es que son las decisiones y los responsables quienes han estado al frente. Pero empecé con ese reconocimiento. La crítica tiene que ser, y es muy necesaria, de los conocedores históricos y técnicos que ha sido del patrimonio histórico Pedro, figuras insulares que nos han marcado y nos siguen dando, insistiendo en las necesidades que todos somos corresponsables, ciertamente, pero algo se ha hecho y queda mucho por hacer. ¿Qué uso le daría Ibaya a la Casa Alta de Tindaya? A la Casa Alta de Tindaya. Para esos vecinos que además tienen muy pocas infraestructuras en este pueblo, ¿no?, de la isla.
Pues, hombre, yo no tomaría la decisión por mí sola. Yo creo que eso ha quedado ya más que claro con el alegato que he hecho y lo que decida el pueblo. ¿Qué me sugiere a mí? Porque hay sitios que te sugieren cosas. Eso Sí. Pedro y yo lo hablábamos mucho cuando estábamos frente a la casa con la ermita también. Sí. Y hablábamos mucho de qué nos sugería a cada uno la ermita. Pues la Casa Alta de Tindaya, para contar la propia historia de Tibiabín, Tamonante, ¿por qué no? Nuestras leyendas, nuestra cultura. El tema de los podomorfos también, podría ir por ahí. Es que ideas hay mil y cosas por las que sentirnos orgullosos de nuestros pueblos y nuestra tierra y que sean un reclamo turístico para el que venga, es que eso es un orgullo y hay muchísimas opciones. Y que no hay, que es que encima el visitante lo reclama y muchas veces le cuesta mucho trabajo encontrar lugares. Tanto se ha hablado y debatido sobre la montaña de Tindaya y una vez que parece que se ha desechado unánimemente el proyecto de Chillida, nos hemos olvidado de Tindaya. Bueno, de la protección de Tindaya, quiero yo decir. quisiera creer que no es así, que no nos podemos olvidar de Tindaya jamás. Sí, es verdad que el proyecto se ha alargado muchísimo para hacerla visitable, pero yo espero que no nos olvidemos porque es un referente. Yo durante mucho tiempo he luchado más, he creído más importante el patrimonio después de la conquista, ¿no? Hoy en día estoy enamorado de la cultura aborigen, estoy enamorado de lo que dejaron y quiero seguir luchando por todo lo que ellos significaron, por los que tuvieron que sufrir aquella gente que inocentemente vivían aquí sin hacer daño ninguno, que vinieron, que los avasallaron, que se los llevaron de esclavos, que tuvieron que morir fuera de su tierra. Y yo sí he hecho en falta que incluso desde las instituciones pues hagamos un poquito de memoria y tal. Yo, por ejemplo, y perdone que lo diga, o sea, las esculturas que pusieron de Guise y Ayose, sí. A mí yo desde el primer momento ha sido de las cosas que yo las quitaría inmediatamente porque me parece, son esculturas hechas sin rigor histórico y me parece un poco una falta de, no quiero decir las palabras, hacia dos personajes tan importantes de nuestra historia que estén visualizados a través de aquellos... sí. Dejémoslo ahí. Me parece tal. Así que nada, lo digo porque creo que lo hemos entendido todos. Las refundiría inmediatamente porque se merecen, tanto Guise como Ayose, se merecen un lugar extraordinario por lo que hicieron, porque significa la unión con nuestro pasado y porque bueno, así que nada, y la montaña de Tindaya y el Cardón, que también, la montaña del Cardón, efectivamente, que también son dos zonas muy importantes de la cultura aborigen majorera. Bueno, qué placer escucharles, de verdad, a los tres, qué placer que además la gente joven se ponga adelante y diga basta, esto no queremos que sea así, estamos implicados con el tema de la cultura y ojalá esto no se quede únicamente en esta solicitud del traslado, sino que sirva un poco para remover el avispero, ¿no? Y para darnos cuenta de todo lo que estamos dejando caer. Efectivamente, el patrimonio es lo que nos queda, lo que nos hace volver, lo que nos hace pensar, lo que nos indica de dónde venimos, al fin y al cabo. David, palabras muy bonitas, y vaya, muy bonitas. Y muy cierta. Y es que si no, ¿qué nos queda? No puede ser todo bloque, ¿no? Exacto. Pedro, gracias. Gracias a ti, Gracias a ustedes y Gracias. Y buen día. Buenos días. Buenos días. La subida a la montaña